Bienvenidos a Economía Curiosa. Soy tu host, y hoy vamos a hablar de uno de los fenómenos económicos más interesantes y también más controvertidos de México. Porque el Buen Fin no es simplemente un fin de semana de descuentos. Es un experimento masivo de psicología del consumidor, un motor económico que mueve cientos de miles de millones de pesos en solo 4 días, y al mismo tiempo, un escenario donde conviven ofertas genuinas con trampas que la propia Profeco ha documentado. Porque el Buen Fin no surgió de la nada ni fue una idea completamente original. Para entenderlo hay que cruzar la frontera hacia el norte y remontarse décadas atrás. El Black Friday, ese fenómeno americano de compras masivas, tiene una historia más oscura de lo que parece. El término Black Friday fue acuñado originalmente en la década de 1960 en Filadelfia, donde agentes de policía lo usaban para describir el caos total de tráfico y peatones que ocurría el viernes después del Día de Acción de Gracias, cuando oleadas de gente invadían la ciudad. No era un término positivo, era la pesadilla de los uniformados. Con el tiempo, los comerciantes se apropiaron de la frase y le dieron un giro. Decían que ese viernes era el día en que sus contabilidades pasaban de números rojos a números negros. Es decir, de pérdidas a ganancias. Así nació el mito que hoy conocemos. Y México, siempre atento a lo que pasa al norte, decidió crear su propia versión. Pero la historia de El Buen Fin tiene un origen local que poca gente conoce. Todo comenzó en Ciudad Juárez, allá por 2006, cuando la Cámara de Comercio local lanzó una campaña con un eslogan revelador: si en Juárez lo ganamos, en Juárez lo gastamos. Era una iniciativa para que los juarenses dejaran de cruzar la frontera a comprar en El Paso y empezaran a gastar en su propia ciudad. Fue tan exitosa que llamó la atención del presidente nacional de la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Y en 2011 esa idea local se convirtió en un programa nacional. El Buen Fin nació oficialmente entre el 18 y el 21 de noviembre de 2011, con la participación de 40,000 empresas y más de 220,000 puntos de venta en todo el país. Y las ventas ese primer año fueron de 106,000 millones de pesos. No estaba mal para un debut. Pero espera, porque lo que vino después es donde esta historia se pone verdaderamente interesante. En solo 13 años, el Buen Fin pasó de ser un experimento local a convertirse en el evento comercial más importante de México. Y los números del 2024 son, francamente, difíciles de procesar. Según datos oficiales de la Secretaría de Economía, la edición 2024 de El Buen Fin, celebrada del 15 al 18 de noviembre, generó ventas totales por 173,800 millones de pesos. Eso representa un crecimiento del 15.5% respecto al año anterior. Para ponerlo en perspectiva, la meta que se habían fijado era de 165,000 millones. La rebasaron por varios miles de millones. Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio, lo resumió así en la presentación de resultados. Se lograron cifras récord, dijo. Y para la economía es una gran noticia. Pero ¿qué hay detrás de ese número tan grande? Desglosémoslo un poco, porque ahí está lo curioso. El 75% de todas esas ventas ocurrió en negocios locales, no en grandes cadenas transnacionales, en comercios mexicanos, lo cual encaja perfectamente con el espíritu original de aquella campaña juarense de 2006. Participaron más de 190,000 comercios y 257 cámaras de comercio de toda la República. Y los productos que más se vendieron fueron electrónicos y tecnología. Pero lo que sorprende es que sectores completamente nuevos se sumaron con fuerza. Turismo creció un 50%, servicios educativos un 35% y servicios profesionales un 15%. Ahora viene algo que muy poca gente nota. El día con mayor concentración de ventas de todo el Buen Fin 2024 fue el lunes 18 de noviembre, el último día, con cifras superiores a los 44,000 millones de pesos en un solo día. ¿Por qué importa eso? Porque revela un comportamiento muy específico del consumidor mexicano. Espera hasta el último momento, cuando siente que la oferta está a punto de desaparecer, para actuar. Es el miedo a perderse algo, lo que en psicología del comportamiento se conoce como FOMO,
Fear of Missing Out. Y las tiendas lo saben perfectamente. Lo usan a su favor. Hablando de comportamiento del consumidor, los datos de la Asociación Mexicana de Venta Online son fascinantes. El 49% de los compradores en el Buen Fin 2024 tuvo una experiencia omnicanal, investigaron el producto en línea, compararon precios desde su teléfono, y luego fueron físicamente a la tienda a comprarlo, o viceversa. El comprador mexicano ya no es el de antes. Es sofisticado, compara, y se mueve entre el mundo digital y el físico con total naturalidad. Las ventas en comercio electrónico crecieron un 23.8% respecto a 2023, según la AEMVO, y los compradores en línea compraron en promedio 7 artículos por orden, con un ticket promedio de 1,628 pesos, un 12% más que el año anterior. ¿Y las pequeñas y medianas empresas? Para ellas, el Buen Fin es algo muy distinto a lo que es para las grandes cadenas. Según la Secretaría de Economía, entre el 15% y el 30% de los ingresos anuales de muchas pymes provino directamente de esos 4 días de noviembre. 4 días que equivalen a casi un tercio de lo que ganan en todo el año. No es un evento comercial para ellas. Es, literalmente, su salvavidas de liquidez anual. Y aquí viene la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Si las cifras son tan buenas, si tanto el gobierno como los comercios y los consumidores celebran, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que nadie te está contando? Ahí es donde esta historia da un giro que te va a incomodar. Regresa a esa escena con la que abrimos el video. Tú, frente a ese letrero de 70% de descuento, con esa sensación extraña de que algo no cuadra. Ese instinto no te estaba traicionando. Tenías razón. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, lleva años documentando una práctica que es tan común que casi se ha vuelto parte del paisaje del Buen Fin. Y tiene un nombre muy claro: descuentos inflados. ¿En qué consiste? Simple y devastadoramente efectivo. Semanas antes del Buen Fin, algunos comercios elevan artificialmente el precio de sus productos. Cuando llega el evento, aplican un descuento sobre ese precio inflado, y el consumidor ve una etiqueta roja enorme que dice: antes 2,000, ahora 1,200. Ahorra 40%. Pero si hubieras entrado a esa misma tienda 3 semanas antes del Buen Fin, ese producto costaba 1,100. La Profeco lo ha comprobado con datos. Con base en muestras representativas de productos promocionados durante el Buen Fin, la autoridad determinó que hasta el 21% de los descuentos anunciados durante el evento son engañosos. 1 de cada 5 supuestos descuentos. No es un caso aislado ni anecdótico. Es un patrón sistémico. Y las redes sociales cada año se llenan de capturas de pantalla que documentan exactamente esto. Usuarios que reportan: en Chedraui, el 14 de noviembre una botella costaba 218 pesos. El 15, ya dentro del Buen Fin, costaba 278. En plataformas de boletería, los precios que se habían anunciado originalmente ya no existían. En tiendas departamentales, el mismo televisor que estaba en 8,999 2 semanas antes, apareció durante el Buen Fin con un precio tachado de 14,000 y un descuento. Hasta 9,500. ¿Cómo protegerte? La Profeco tiene una herramienta que muy poca gente usa y que es extraordinariamente útil. Se llama ¿Quién es quién en los precios del Buen Fin? Es una plataforma oficial donde puedes consultar el precio de un producto en distintas tiendas, no solo durante el evento, sino también en las semanas previas. Televisores, celulares, electrodomésticos, computadoras, todo está ahí. Si ves que el precio antes que muestra la tienda no coincide con lo que registra la Profeco en las semanas previas, ya sabes lo que está pasando. Pero los descuentos inflados no son la única trampa. Hay otra que es más moderna y más peligrosa. Según datos de la empresa de gestión de fraude Signifyd, durante el Buen Fin 2024 se registró un incremento del 47% en intentos de fraude en línea comparado con el año anterior. Las categorías más atacadas fueron belleza, artículos de lujo y productos para el hogar. Los ciberdelincuentes crean tiendas falsas en Internet que imitan perfectamente a las tiendas reales, con logos similares, URLs casi idénticas y precios ligeramente más bajos que los originales para atraer compradores.
Cuando el consumidor ingresa sus datos de tarjeta, no recibe ningún producto. Solo recibe el vacío de su cuenta bancaria. Entonces aquí está la paradoja del Buen Fin. Es, al mismo tiempo, un evento que genuinamente mueve la economía, que salva a miles de pequeños negocios, que le da a millones de familias mexicanas acceso a productos que de otra manera no podrían comprar. Y también es un escenario donde la urgencia artificial, el miedo a perderse algo y la manipulación de precios pueden hacer que termines gastando más de lo que planeabas, en cosas que no necesitabas, a precios que no son tan buenos como creías, y entonces ¿el Buen Fin es bueno o malo? Esa es la pregunta que nadie quiere responder con honestidad. Pero en Economía Curiosa, eso es exactamente lo que hacemos. La respuesta honesta es, depende. Depende de cómo lo usas. Depende de si llegas preparado o si llegas a improvisar. Y depende de si entiendes los mecanismos psicológicos que están trabajando en tu contra desde el momento en que pisas una tienda o abres una app durante esos 4 días de noviembre. Hablemos de la psicología, porque esto es economía del comportamiento pura y es fascinante y perturbador al mismo tiempo. El primer mecanismo es la escasez artificial. Solo quedan 3 unidades. Oferta, válida hasta agotar existencias. Este precio es solo por hoy. Todas esas frases activan en tu cerebro una respuesta de urgencia que evolutivamente fue diseñada para que no perdieras recursos escasos. Tu cerebro no distingue entre hay pocos mamuts y hay que cazar ahora, y hay pocas televisiones en oferta y hay que comprar ahora. La respuesta emocional es la misma. Y cuando operas desde esa urgencia emocional, tu capacidad de análisis racional cae drásticamente. El segundo mecanismo es el anclaje. Cuando ves antes 5,000, ahora 3,000, tu cerebro inmediatamente fija el 5,000 como referencia. Todo lo que sea menos de 5,000 parece una ganancia, aunque el precio real y justo del producto sea 2,500. El número alto que se tacha, con una raya roja, es uno de los trucos de marketing más poderosos y más estudiados en la historia del comercio. El tercer mecanismo es el efecto manada. Cuando ves filas enormes frente a una tienda, cuando escuchas que todos están comprando, cuando tus redes sociales se llenan de gente mostrando sus compras del Buen Fin, tu cerebro interpreta ese comportamiento colectivo como una señal de que hay algo valioso que no debes perderte. No importa si tú necesitas o no lo que todos están comprando. El instinto social dice, si todos lo quieren, debe ser bueno. Y los comercios naturalmente diseñan toda su experiencia del Buen Fin aprovechando exactamente estos 3 mecanismos. No es maldad pura. Es el resultado de décadas de investigación en comportamiento del consumidor aplicadas con una precisión quirúrgica. Ahora bien, ¿significa todo esto que el Buen Fin es una estafa gigante y que nadie debería comprar? No, para nada. Hay descuentos genuinos. Hay productos que realmente bajan de precio de manera significativa. Hay categorías donde el ahorro es real y sustancial. El 79% de los comercios participantes son negocios formales y legítimos que participan con buena fe. Según datos de la AEMBO, el 88% de los consumidores que participaron en el Buen Fin 2024 reportaron entusiasmo con las ofertas que encontraron, y el 70% de las órdenes en línea incluyó al menos una promoción real, siendo el envío gratuito el beneficio más popular, presente en el 49% de las compras digitales. La clave no es alejarse del Buen Fin, la clave es llegar al Buen Fin como lo que eres. Un consumidor informado que no puede ser manipulado fácilmente. Y para eso hay 3 reglas simples que cambian completamente tu experiencia. 1. Decide qué vas a comprar antes de que empiece el evento, no durante. La lista previa es tu escudo contra las compras impulsivas. 2. Monitorea los precios de lo que quieres comprar durante las 2 o 3 semanas previas al Buen Fin. Si el precio no baja o incluso sube durante el evento, ya sabes lo que está pasando. 3. Usa la plataforma de la Profeco para verificar precios en tiempo real y comparar entre tiendas. Es gratuita, es oficial, y es exactamente la herramienta que los comercios prefieren que no uses. Hay algo más que quiero que te lleves de este video. Y es una reflexión más amplia sobre lo que el Buen Fin nos dice sobre nosotros mismos como sociedad y como economía.
El Buen Fin generó 173.800 millones de pesos en 4 días. Para dimensionarlo de otra manera, eso es más que el presupuesto anual de varios estados de la República. Es más que lo que México invierte en ciertos programas sociales durante meses. Es una cantidad de dinero que, concentrada en 96 horas, muestra el poder latente del consumo interno mexicano cuando se activa con los incentivos correctos. Y eso dice algo muy importante sobre la economía mexicana que los analistas llevan años señalando. El consumo privado es el motor más robusto que tiene el país. No la inversión extranjera, no las exportaciones petroleras, no el turismo internacional. El consumo de los mexicanos comprando en negocios mexicanos es lo que mantiene girando los engranes de la economía en sus niveles más básicos y más sólidos. Cuando el Buen Fin reporta que el 75% de sus ventas ocurrió en negocios locales, ese no es solo un dato bonito para el discurso político. Es una radiografía del impacto real que tiene un evento así en la cadena económica de un país. Ese dinero no se va al exterior. Circula entre el comerciante que vende, el empleado que cobra su sueldo en esa tienda, el proveedor que surte el inventario, el transportista que mueve la mercancía. Es dinero que genera más dinero dentro del mismo sistema. Y las pymes. Regresemos a ese dato porque merece más atención. Entre el 15 y el 30% de los ingresos anuales de miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas provino de esos 4 días de noviembre, según la Secretaría de Economía. Pensemos en lo que eso significa para una familia que tiene una tienda de electrónicos en Puebla, o una boutique en Guadalajara, o un negocio de electrodomésticos en Monterrey. Para esas familias, el Buen Fin no es un evento de marketing. Es la diferencia entre cerrar el año con solvencia o con deudas. Es el momento del año donde se define si pueden pagar aguinaldos, si pueden invertir en inventario para el siguiente ciclo, si pueden mantener a sus empleados. Y esa realidad coexiste con las trampas, con los fraudes, con los descuentos inflados. Coexiste sin contradicción, porque la economía real siempre es así, compleja, contradictoria, llena de actores con intereses distintos operando en el mismo espacio. Hay un dato final que quiero compartirte porque creo que resume perfectamente toda esta historia. La primera edición del Buen Fin en 2011 comenzó con 40,000 empresas participantes. La edición de 2024 tuvo más de 190,000 comercios. En 13 años, el número de participantes casi se quintuplicó. Y las ventas pasaron de 106,000 millones a 173,800 millones de pesos. No hubo un solo año en que el evento retrocediera de manera permanente. Creció, se adaptó, sobrevivió la pandemia, sobrevivió la inflación, sobrevivió el escepticismo. Y eso también dice algo, que cuando los mexicanos encuentran una razón real para gastar, lo hacen con una energía que sorprende hasta a los economistas más optimistas. El Buen Fin es un espejo. Lo que ves en él depende de desde dónde miras. Si miras desde la macroeconomía, ves un evento que dinamiza el mercado interno con una eficacia que ninguna política pública logra en 4 días. Si miras desde la psicología del consumidor, ves un laboratorio perfecto de manipulación y comportamiento irracional. Si miras desde una pyme, ves un salvavidas. Si miras desde un consumidor desprevenido, ves una trampa disfrazada de oportunidad. ¿Y desde dónde quieres mirar tú? Eso, al final, es lo que determina si el Buen Fin es realmente bueno para ti. Si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías, compártelo. Porque la mejor defensa de un consumidor es la información. Y en Economía Curiosa, eso es lo que hacemos cada semana. Darte las herramientas para entender el mundo económico que nos rodea, sin filtros y sin adornos. Nos vemos en el próximo video.